Buenos días. Lo que vamos a ver hoy es un ejercicio sencillo de una pintura en monocromía, en este caso con blanco y magenta. Tenemos el agua y un trapito siempre. Lo que primero tenemos que hacer es visualizar en el objeto cómo se presenta la luz. En este caso vamos a hacer como si fuera un boceto de cómo está hecho eso. Lo primero que hice fue separar un poco de blanco y un poco de magenta en un lugar apartado y ahí realizar una mezcla. En este caso es un color bastante claro porque es para comenzar nada más. Vamos a marcar cómo está la sombra y eso tenemos que colorear hasta cubrir toda esa gran zona de lo que sería la sombra. Entonces ahí tenemos planteado, por ejemplo, cuál sería la zona de sombra. Ahora podemos comenzar a oscurecer hasta donde nos parezca. En este caso es un color anaranjado, quiere decir que nuestra mezcla, o sea, nuestra sombra nunca va a ser de un color tan oscuro porque el color de base, el color local en este caso, es un anaranjado, no es un color muy oscuro. Por más sombra que tenga no va a llegar a un negro o a uno tan intenso como es en este caso este magenta. Entonces, una vez hecha esta sombra, arriba podemos seguir cargando de un color más oscuro. En este caso no oscureció lo suficiente, podemos seguir oscureciendo. Pero siempre mirar en la paleta que hay un color y el anterior todavía lo tengo ahí porque lo voy a necesitar para más adelante. Bueno, de a poco, de esta forma podemos ir oscureciendo. Siempre controlando una cierta escala para que podamos llevar un orden, un control de qué tan oscuro es o qué tan claro va saliendo. Si yo quiero seguir oscureciendo, continuamos con el mismo procedimiento. Por supuesto, uno solo mezclando se va dando cuenta qué color necesitamos. Es como si nuestra pintura nos estuviera diciendo lo que tenemos que hacer. Ese es el proceso del pintor. Bueno, por ejemplo, esa sería una zona básica de sombra. Ahora, como ya conservamos la primera mezcla que hicimos, esa nos va a servir como un color medio y a partir de ese vamos llegando a colores más claros para poder hacer nuestra zona de luz. En este caso vemos que se parece bastante. Vamos a trabajar con más blanco.
para ir llegando a esas zonas de luz y siempre con este sentido envolvente, que es cómo se hace la sombra de una esfera. Y así vamos agregando siempre el color que necesitemos hasta llegar a nuestra zona de luz, que no necesariamente tiene que ser un blanco, pero sí uno bastante parecido. Ahora, lo que nos queda es generar el contraste con la base. Eso por supuesto lo vamos a hacer con un color que sea más oscuro, que nos funcione como tal. En este caso estoy haciendo la sombra que proyecta de este objeto, que se llama sombra proyectada. Y la sombra proyectada, si se fijan bien, siempre tiene el color más oscuro cerca del objeto. Entonces, esa la vamos a marcar porque ese siempre va a ser el color más oscuro. O sea, donde menos hay incidencia de luz. En ese lugar. Y bueno, hasta ahí lo podemos hacer, hasta ahí lo podemos dejar. Lo único que nos queda ahora es el resto, que es un poco más libre en cuanto a lo que podemos hacer. En este caso puede ser un color cualquiera, que lo único que tiene que hacer es tener un contraste con el objeto. O sea, el fondo se hace, o sea, el color del fondo se elige, lo pueden elegir libremente, siempre y cuando contraste con su objeto. En este caso está contrastando bien. Lo mismo para lo que sería su fondo de arriba. Esto sería la mesa, lo que estoy haciendo, el apoyo. Pero si quiero trabajar la parte de arriba, buscamos un color que contraste. En este caso voy a elegir uno un poco más oscuro, como si yo estuviera viendo el borde de la mesa. En este caso estoy inventando, pero es necesario hacer porque es una forma, digamos, más tradicional de representar, y va a hacer que su dibujo, su pintura sea más interesante. Bueno, y de esta forma continuar con lo que sería el fondo, que ustedes saben que, como se aclaró, siempre hay que pintarlo todo, ¿sí? Todo hasta el borde. Y como ven, en este caso no ocupé
agua. No hace falta el agua, ni tampoco hizo falta limpiar el pincel. El acrílico de por sí es claro, o sea, es transparente. Entonces si le agregamos agua, eso dificulta aún más todavía que las mezclas se separen y sean siempre un color diferente al otro en escala. Bueno, lo que restaría en este caso es nada más que ir agregando uno que otro detalle que a ustedes les parezca, lo que tenga la fruta, seguir oscureciendo si es necesario, y eso sería todo.